tal si oramos? ¿Les parece? Repita conmigo, por favor. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra y por la enseñanza que traes hoy. Prepara nuestros corazones, habla en nuestras vidas, danos el discernimiento y toma el control de este tiempo y del predicador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si usted me acompaña a Mateo 28? Esto está caliente. No acostumbro a tomar algo caliente. Mateo 28, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Esta mañana hablamos en el devocional y les recomiendo venir a los devocionales. Hay devocionales todos los días de aquí hasta enero 12. Diga conmigo, enero 12. Hasta ahí vamos a tener devocionales. Hasta ahí, a menos de que el pastor diga que más, pero hasta ahí por ahora. Hasta ahí por ahora hay personas encargadas de ustedes mismos que están haciendo los devocionales. Están cordialmente invitados, esta casa está abierta a las 5 de la mañana para ustedes. ¿Listo? Quienes puedan estar, claro está. Antes de seguir y antes de que se me olvide, mi mamá les manda muchos saludos. Así que si no, luego me regañan. Que los quiere mucho, que los recuerda mucho. Otra cosa que tenía para decirles, yo creo que es eso. Mateo 28 y 19. Esta mañana en el devocional estábamos hablando de algo, y es que hay un llamado, hay una necesidad, hay una orden directa para cada uno de nosotros. ¿La orden es para quién? ¿Para el pastor? ¿Para el misionero? La orden es para todos nosotros, ¿cierto que sí? ¿Cuál es esa orden? La sabemos, la conocemos. Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Muchas gracias a los chicos que hicieron la representación, gracias. También muchas gracias a la iglesia que tiene un corazón dadivoso. Que Dios sea bendiciéndolos conforme a lo que han dado. ¿Sí? Yo quiero hablarles de eso porque la verdad es algo que me apasiona, es algo en lo que he vivido constantemente por mucho tiempo, gracias a Dios, y es algo que considero que es bastante importante, que hemos olvidado como iglesia. Y la misión de Dios no depende de una sola persona, depende de un cuerpo obediente. Digan conmigo, cuerpo obediente. ¿Usted es parte del cuerpo? ¿Estamos unánimes en un mismo sentir? ¿Y somos obedientes? Pues para ser partes de un cuerpo hay un mandato universal para todos nosotros, o sea, para el cuerpo. ¿Para quién es el mandato? Para el cuerpo. Si usted y yo pertenecemos al cuerpo, el mandato es para usted y para mí, independientemente de su llamado, sus dones, su trabajo, sus gustos. Independientemente de eso, usted y yo tenemos un llamado, ¿sí? Jesús nos llamó solo a los misioneros.
llamó a una iglesia, ¿sí? La pregunta no es si Dios llama, la pregunta es cómo respondemos cada uno de nosotros. O sea, aquí la cuestión no es si Dios ya nos dio un llamado, pues porque Dios ya lo dio. La cuestión es usted y yo, cómo está nuestro corazón conforme a ese llamado. Hay un llamado, claro, lo conocemos, lo sabemos de memoria. Pero ¿cómo está nuestro corazón con respecto a este llamado? ¿Quién es la persona que menos tiempo lleva en la iglesia en este momento? ¿Quién me puede decir? No, usted ya muchos años conociendo a ellos. ¿Quién es el que menos lleva conociendo a ellos? Hablo de iglesia, pero iglesia en cuestión de conocer de ellos. ¿Quién? ¿Todos llevan mucho tiempo? ¿Quién lleva un año? ¿Quién lleva 2 años? 3, 5, 10. Meses. ¿Quién lleva meses? ¿Llevas meses en la iglesia? ¿Cuántos llevas? 6 meses conociendo a Dios. ¿No habías conocido a Dios antes? Pero entonces sí conocías de Dios. En la católica igual conocías de Dios. O sea, ahí no me... Mentiras, 6 meses, sí, 6 meses. Perfecto. Y considero que es suficiente el tiempo para saber qué es esencial. Y si no lo sabía, hoy lo vas a saber. Porque lo esencial para Dios, hay un llamado que nos hace Dios a todos nosotros, que es ir, hacer. Cuando yo empecé a estudiar teología y misiones, a mí me enseñaron, las misiones, no piense que se va a ir al extranjero solamente. Gloria a Dios si eso pasa. Pero las misiones empiezan en casa. Porque la palabra misión, o sea, misionero, no es como que está explícitamente en la Biblia, está implícitamente, ¿sí? De ir y hacer. A eso lo llamamos misionero. Pero explícitamente no está la profesión como tal. Están los pastores, los evangelistas, ¿cierto? Y todo esto que van y predican, ¿sí? Pero hay algo clave acá. No todo el mundo se desplazaba de ciudad en ciudad a predicar. Todo el mundo no era Pablo. Habían iglesias, ¿sí? Que sostenían a Pablo y a las misiones que hacía Pablo. ¿Sí puedo entender? Y ahí es donde usted y yo entendemos algo en específico. Que esto lo conforma el cuerpo. Toda la iglesia no viajaba con Pablo, pero todos tenían el llamado de predicar el evangelio. No todos vamos a predicar de la misma manera, ¿sí? Pero todos tenemos que tener en cuenta un enfoque en específico, y es que debemos predicar el evangelio. Que en esta casa, aunque no todos salgan, alguien tiene que salir a predicar el evangelio. Que todos nosotros estamos llamados a predicar, si no es en mi casa, es en mi barrio, si no es en mi ciudad, es en mi país, y si no es en mi país, fuera del país. ¿Sí? Y tiene que salir. Unos tienen la capacidad de salir, pero todos tenemos el llamado de predicar. ¿Sí tenemos eso claro? ¿Qué tal si ustedes me acompañan a Romanos 10:15, por favor? Romanos 10:15, ¿sí? ¿Estamos ahí? Romanos 10:15 nos dice algo específico y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sabe?
Como se los he explicado en cuestión de la unidad, todos somos diferentes, pero hay una sola misión, y usted y yo tenemos que tener en cuenta esa misión. Si usted y yo estamos en la iglesia, usted y yo tenemos que alinearnos no a la visión de un pastor solamente, sino a la visión de Cristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Usted y yo no vinimos a la iglesia solo a aprender cosas bonitas. Gloria a Dios por las bendiciones de Dios, ¿sí? Pero usted y yo tenemos que entender que nosotros conocimos de Dios es para que otros también conozcan de Dios. El evangelio fue acercado a su vida. No sé cómo conoció a Dios. Su papá, alguien más, un vecino. No sé cómo llegaron al evangelio. Pero así como ustedes pudieron llegar al evangelio, ustedes tienen que ser parte de que otros lleguen al evangelio. ¿Sí me entienden? Eso es algo que yo quiero sembrar en ustedes. No podemos seguir la vida pasándonos así, yendo a la iglesia y ya, voy a la iglesia cada 8 días. Y cuando alguien me pregunta, le digo que vaya a la iglesia. Solo cuando se me da la oportunidad, cuando alguien menciona algo del cristianismo, pues yo le hablo de la iglesia. No podemos pasar la vida así. Se los he hablado y les he dicho, ¿qué hay de prioridad en mi corazón? Mi trabajo, mis ganas de salir adelante, mi esposo, mi familia, mi economía. ¿Qué hay como prioridad en mi corazón? Cristo es nuestra prioridad. Y si Cristo es nuestra prioridad, aunque lleve 6 meses en la iglesia, debo de enseñar lo que he enseñado. Perdón, lo que he aprendido, lo que me han enseñado. Cristo es nuestra prioridad. Y si Cristo es nuestra prioridad, debe haber algo clave. Y es que nosotros, si usted se gana mucho dinero en este momento, ¿qué harían ustedes? Lo primero que ustedes harían, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Y la verdad, la respuesta no es comprar. Tampoco. ¿Sabe qué sería? Contarlo a quien más ama. ¿O no? ¿Cómo? ¿Usted no le contaría a su esposo? ¿No le contaría a su esposo que se ganó todo ese poco de dinero? Porque cuando llega una bendición a nuestras vidas, lo primero que uno quiere hacer es mostrarlo o compartirlo con quien más ama, claro está. Sí, usted no se lo contaría a todo el mundo, pero usted se lo contaría a la persona que ama. Me sucedió esto, me encontré esta cantidad de dólares. ¿Cierto que sí? Y si no lo contarían, ustedes no aman. Si usted no le cuenta a su esposa que se encontró un poco de dólares, créame que no lo ama. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Cristo ha entrado en nuestra vida y es el mejor tesoro que nosotros podemos tener. Y cuando llega una bendición a nosotros, no puede ser una bendición que nosotros nos guardemos para nosotros. Yo les he dicho, las bendiciones de Dios no son para nosotros, son para los demás, para bendecir a otros. Y Cristo es el mayor tesoro que hemos podido encontrar en la vida. No podemos guardarlo, porque Cristo no desea eso. Debemos de compartirlo. ¿Sabe qué me apasiona de la mujer samaritana? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Qué sucedió con la mujer samaritana? Estaba recogiendo agua en un horario que no era para recoger agua, lejos de las otras mujeres, porque las otras mujeres no las querían por la condición que ella pasaba. ¿Qué condición? Pues que le gustaba a algunos hombres y no se había fortalecido o permanecido en una relación estable. Y curiosamente los judíos no pasaban por Samaria, porque no eran del pueblo judío, porque tenían riña entre ellos, porque
eran una mezcla. Y curiosamente, ¿me colaboran con los celulares? Y curiosamente Jesús dice a los discípulos, vayan allá. Tenían que pasar de una ciudad a otra, pero para llegar rápido tenían que pasar por Samaria y si no dar una vuelta. Entonces los discípulos dan la vuelta y Jesús dice, yo me voy por acá. Y pasa por Samaria, se encuentra la mujer samaritana y Jesús le pide de beber, ¿cierto que sí? Y la mujer samaritana, ¿qué le responde? ¿Cómo tú me pides agua siendo tú judío? ¿Sí? ¿Cómo me pides eso? Sabiendo que tú y yo no hablamos, tu pueblo y el mío no comparten. Pero lo que más me apasiona de la historia es Jesús no hace un milagro, Jesús no da la mejor predicación o nada de eso. Y solamente le dice lo que ella pasa. Y le dice que no es ni en un monte ni en el otro donde tienen que adorar, sino que Dios se ha acercado a su vida. ¿Y qué hace automáticamente la mujer samaritana? Se lo guarda para sí, llora, le dice Señor gracias y se va para su casa y se arrodilla y ama al Señor y se pone a leer la palabra y va a la iglesia. ¿Qué hace la mujer samaritana? ¿Qué hace? Sale corriendo a avisarle a los demás. ¿Cuánto sabía la mujer samaritana? Nada. ¿Qué sabía de Jesús? Nada. Solo entendió que era Dios y ya. Y fue y lo compartió. ¿Qué compartió? Lo que sabía. Lo que le dijo. ¿A quién? A todo el mundo. No se cansaba, se gozaba de expresárselo al mundo. Me imagino que muchos dijeron, estás loca. Un judío, ¿cómo te habla? Tu reputación te precede. ¿Cierto que sí? Yo me imagino muchas personas juzgando. ¿Y a ella le importó eso? ¿A nosotros nos importa que nos juzguen? Sí. Sí nos importa. Si no nos importara, estaríamos como la mujer samaritana hablándole a todo el mundo. A nosotros no nos duele tanto el evangelio. Lo digo también por mí. Quisiera poder hacer más, porque eso es lo que ha demandado Dios de mí, poder hacer más. No he hecho mayor cosa con mi vida. Salir a evangelizar un mes, una vez al mes, 2 veces al mes, no es suficiente por tan grandes cosas que ha hecho Dios en mí. Discipular a algunos chicos, visitar, enseñar, venirme para acá un mes a compartir con ustedes no es suficiente para lo que Cristo ha hecho en mi vida. No es suficiente. La pregunta volví es como la del jueves: ¿Cristo es prioridad en su vida? Porque si Cristo es prioridad en su vida, esas cosas no nos duelen. ¿Qué tal si me acompaña a 2 Corintios 9:7? Les estoy leyendo todos los versículos que los chicos leyeron. Y el evangelio avanza por alguien que obedece, pero permanece por alguien que respalda. Gracias. El evangelio avanza por alguien que obedece, pero permanece por alguien que respalda. ¿Sí me entienden? ¿Sí estamos acá? ¿Sí me escuchan? El evangelio
el Evangelio avanza por alguien que obedece, pero permanece por alguien que respalda. ¿Sí entienden eso? Gracias a Dios, ustedes tienen el privilegio de ver personas que disponen de tiempo y viajan a enseñar la palabra. ¿Sí? Gracias a Dios hay personas que hacen ese tipo de labor. Pero los que no hacen ese tipo de labor respaldan a los que hacen esa labor y se sigue expandiendo el Evangelio. El Evangelio se expande por varios motivos y razones. Por las personas que van, por las personas que oran, por las personas que dan. No es posible en este mundo hacerlo diferente. Y Cristo lo dejó así claro. La palabra de Dios lo dice bastante claro. En cuestión de que si usted no tiene la posibilidad de salir de su hogar, de su comodidad para viajar, usted tiene otras posibilidades para seguir siendo parte del mismo llamado. No lo exime, ¿cómo se diría eso? No por dar o orar no significa que usted no tenga que predicar. ¿Sí me entiende? O sea, no porque usted diga, ay no, yo mando ofrendas para que los misioneros vayan y ya, esa es mi parte. No, tampoco. Así no. Porque sí hace parte del llamado, y sí hace parte de la iglesia y de la unidad, y sí está permitiendo que el Evangelio se expanda, pero también es necesario que usted predique y comparta el Evangelio. ¿Sí me entiende? Una cosa es dar para que los que puedan viajar por mucho tiempo lo hagan, y otra cosa es predicar, compartir el Evangelio de lo que Él nos ha enseñado. ¿Sí? ¿Estamos claros? Una cosa no va con una cosa no le quita la otra. Ambas van juntas, porque es algo que Dios nos pide a nosotros. Y leyendo 2 Corintios 9:7, ¿qué dice? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Usted sabe cuándo puede dar sin tristeza? Cuando usted entiende la situación. A ver, si su hermano, si su hijo está pasando una necesidad y tiene hambre, cuando usted le quiere dar algo de comer, ¿usted se lo da con tristeza sabiendo que tiene hambre? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le ama, ¿qué más? Porque entiende su necesidad. Porque le está dando para suplir la necesidad. ¿Sí me entiende? O sea, usted y yo vamos a aprender a dar económicamente sin tristeza cuando usted y yo logremos entender que hay una necesidad que suplir. Y la principal necesidad que hay que suplir es que hayan personas que prediquen el Evangelio y que otras personas que no conocen de Dios las conozcan. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Es necesario aprender a diezmar y ofrendar para que este templo permanezca. Claro está. ¿Sí comprenden esa parte? Que esto no es de gratis, no es que nos llegue plata divina del banco celestial. Dios respalda, pero de ustedes sale el sustento de esta casa. Y aún más, el sustento de las personas que puedan ir y viajar. No para que esas personas se lucren y sean ricos, sino porque los pasajes valen, la comida vale, las ayudas valen. Cuando nosotros vamos a la selva, toca comprar medicamentos que ellos no tienen. Eso cuesta, no nos lo regalan. ¿Sí entendemos el objetivo?
Dice la palabra de Dios de que, primeramente, el primer gran mandamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? ¿Y el segundo? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Que está cercano a mí, los que están alrededor mío. Debemos amarles. Y cuando amamos a las personas que están, entendemos que tienen una necesidad y suplimos esa necesidad. Que la mayor necesidad que hay que suplir es que conozcan de Cristo. ¿Ese sí es nuestro enfoque? ¿O cuál es nuestro enfoque? ¿Entretener niños? ¿Que llenar la iglesia? ¿Hacer conciertos? ¿Cantar muy bonito en la alabanza? ¿Estar bien bonitos y uniformados? Hoy están muy bonitos. Hoy sí le dio la pinta a Javier con la pinta de Sarita. Hoy sí combinó. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Qué es prioridad en nuestra vida? ¿Usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? ¿O simplemente es un creyente que viene y se sienta en la iglesia? ¿Usted es semejante a Cristo? ¿Usted es discípulo de Cristo? Porque si usted y yo somos cristianos, discípulos de Cristo, hay una prioridad en nuestro corazón, que es el Evangelio. Nos debe de doler y amar al prójimo que no conoce de Cristo. Y que si yo no puedo ir, aunque yo no los conozca, puedo enviar. Alguien más va a ir y yo puedo apoyar esa emoción. ¿Sabe? Muchos misioneros en ocasiones no pudieron viajar simplemente porque no tenían la economía. Y eso duele. Debemos de suplir una necesidad por el Evangelio. Y digo lastimosamente, este mundo se mueve con dinero. Pero por algo Dios también nos permite trabajar. Pero si entendemos eso en nuestro corazón, en nuestro corazón sí es de importancia el Evangelio de Cristo. ¿Sí lo es o no lo es? Cuando damos para las misiones, sostenemos al que va, extendemos el mensaje, nos hacemos responsables del reino. Nuestra ofrenda no se queda aquí, se convierte en palabra, en alimento y en esperanza. ¿Sabía eso? Puede que usted nunca conozca a las personas que fueron evangelizadas, pero no hay nada como poder ayudar a que esas personas conozcan de Cristo. ¿Ustedes han visto la labor del pastor Jimmy? Les ha mostrado todo lo que hace. ¿Con ayuda de quién hace todo eso? Cristo lo ha respaldado muchísimo. Y nosotros hacemos parte de ese mismo llamado. No porque sea el pastor Jimmy, sino porque es alguien que tienen cerca a ustedes, que Dios les ha permitido conocer. Alguien que va y le gusta ir, y va con o sin su ayuda. Él no se pone a pensar en eso. Pero la palabra de Dios me enseña algo diferente. Somos un cuerpo. Sí nos duele el cuerpo, porque es que el Evangelio no es para los ecuatorianos. ¿O sí? Ustedes deben de ayudar solo a los ecuatorianos. Si es para Ecuador, sí. Si no, no. ¿Sí?
Solo Ecuador debe ser salvo. Que conozca a Cristo Ecuador y el resto no importa. ¿Sí? No, porque nosotros entonces nos hubiéramos quedado en Colombia y no hubiéramos venido para acá. Si nos duele, si tenemos la misma visión que Cristo, si conocemos a alguien que está en frente de batalla yendo a predicar el Evangelio, respaldamos ese Evangelio. Cuando ustedes oran por el pastor Jimmy, sí oran por el pastor Jimmy. Cuando ustedes oran por él, oran por las almas que él está llevando el Evangelio, a las que les está llevando el Evangelio. Ustedes saben que el pastor Jimmy va a la selva a predicar a comunidades indígenas. Oran por esos indígenas para que conozcan el Evangelio. Cuando viene el pastor Jimmy, ustedes sí le dicen: pastor Jimmy, mire, esto es $1, no tengo más, pero para que vaya. ¿Sí hacen ese tipo de cosas? Si piensan en el reino más que en sus propias vidas, eso es lo que me enseña Cristo. ¿O eso no es lo que me enseña Cristo? ¿Me estoy alejando de la palabra de Dios? ¿Me estoy alejando de las enseñanzas bíblicas? Somos un cuerpo, si nos duele el cuerpo. Hay pies que van y nosotros sí hacemos el resto. Porque decimos: yo no tengo el llamado de ir por allá, yo no sería capaz de irme un mes por allá a la selva. Y aunque usted no sea capaz, hace algo para que eso pase, o no nos importa que las almas se pierdan. ¿Seguimos? Hoy era un mensaje suavecito. Hay obras que solo avanzan porque alguien decidió perseverar en oración. ¿Sabe? Las oraciones son importantes para esto también. Si usted no tiene dinero, si usted no puede viajar, orar también es suficiente. ¿Qué tal si me acompaña a Lucas 16:10? Perdón, Colosenses 4:3. Y este pasaje me gusta este pasaje. ¿Estamos ahí? Colosenses 4:3. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice Pablo. Antes de que se abra una puerta, alguien tuvo que haber orado. Antes de que una vida cambie, alguien tuvo que haber intercedido. Aquí llegó un joven, han llegado muchos jóvenes. Llegó un joven en diciembre, medio malacaroso, serio, casi no sonríe. Enseñó palabra. Ustedes oran por ese joven para que lo que enseñe provenga de Dios y pueda transformar vidas que conozcan a Cristo. O simplemente no les gustó un mensaje y ya. O simplemente dijeron: qué bonito mensaje, y se fueron y ya. Es un misionero que le gusta y le apasiona predicar. No solo acá, sino donde va. ¿Oran por eso? ¿Oran para que Dios le abra puertas y le abra el camino para que pueda ir a más lugares y siga evangelizando y predicando el Evangelio? Y que el ministerio de Cristo sea expandido. ¿O simplemente nos quedamos en nuestra opinión? ¿Oran por el pastor Jimmy para que Dios lo fortalezca y siga avanzando el Evangelio a través de él? ¿Oran por la iglesia del pastor Jimmy que tiene en Colombia, para que los miembros de esa iglesia, que son el 90% de los miembros son misioneros,
porque han viajado casi todos acá y a muchos otros lugares. Oran por ellos para que vayan y prediquen el Evangelio. Ustedes conocen a casi el 90% de la iglesia. Ha venido acá a compartir con ustedes. Y si les cayeron bien o no les cayeron bien, son personas que aman predicar el Evangelio. Oran por esas personas porque son parte del cuerpo. De pronto no son de esta iglesia, pero son parte de un cuerpo. Tienen la misma visión que usted se supone que debería de tener, que es expandir el Evangelio. Oran por eso. ¿O no nos importa? No nos importa quién predica el Evangelio. No nos importa dónde vayan. Si van a la selva, uy, tan bueno que ustedes van por allá. Oran para que Dios les abra puertas con los indígenas y no haya un retraso, un percance. Si oran para que el Evangelio sea expandido, tienen a su disposición personas que les gusta ir, que si ustedes se quieren sumar, nunca les diríamos que no, vámonos. Si usted o alguno de ustedes le dice al pastor Jimmy, me quiero ir para Colombia a predicar, él no le va a decir que no, le dice vámonos. Va a decir con maleta, ¿qué está esperando? Tienen eso a su disposición, tienen lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, lo tienen en las manos, al frente de sus ojos. De pronto no es la mejor manera, de pronto no somos los más perfectos, no somos los más santos, nuestras predicaciones no son las mejores, no les puede gustar del todo, no caemos bien a todo el mundo. Pero somos personas que hemos procurado enseñar esto y nos ama enseñarlo. Si lo hacemos mal o bien, ahí vamos en el proceso. ¿Oran por eso? ¿Apoyamos esa misión que Cristo nos dejó? ¿O no nos importa? Y pensamos en los problemas que tenemos en la iglesia. Y la discusión que tuve con mi hermano ayer. ¿Pensamos más en eso? Pensamos más, es que yo no quiero que el líder de la alabanza toque esa canción y yo quiero tocar esta otra. Pensamos más en esas minucias. Es un ejemplo. ¿Qué es prioridad en su corazón? ¿Qué es prioridad en su corazón? ¿A qué le está dando más importancia usted? ¿A los problemas que tiene con su hermano o al Evangelio de Cristo? Sus oraciones abren puertas, su dinero permite que otros viajen. Y si usted quiere viajar, Dios los llevará. Eso se compone la misión de Cristo. Y todos hacemos parte de ella. Todos hacemos parte de ella. ¿Se entiende eso? ¿Quién hace parte de la misión de Cristo? ¿Quién? No, pero no los escucho, ya empezaron a hablar pasito otra vez. ¿Sabe? La iglesia debería decir esto. Tal vez no todos salimos, pero todos respondemos. Al ofrendar por las misiones, no damos por obligación, damos porque entendemos que somos parte. Cuando usted da a un misionero, da a una causa, da a esta iglesia, usted entiende que usted está siendo partícipe de que el reino de Dios sea expandido. ¿Usted quiere que el reino de Dios sea expandido?
¿Usted quiere que más personas conozcan del Evangelio como usted lo conoce? ¿O usted quiere que esta casa se llene? Son dos cosas distintas. Porque yo se los he dicho, a mí me encanta evangelizar y predicar, me encanta. Y he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas y gracias a Dios he podido enseñarle a chicos para que lleguen el Evangelio. Pero muchas de esas personas no van a mi iglesia, pero sirven, aman a Dios, sirven y están haciendo discípulos y no están en mi iglesia. Porque he procurado no llenar mi iglesia, he procurado expandir el Evangelio y que el reino de Dios sea expandido. ¿Por qué se preocupa más usted? ¿Porque la iglesia esté llena o porque el reino de Dios esté expandido? Porque otros conozcan el Evangelio. Porque entonces a todas las ciudades que he ido a evangelizar y predicar, pues no predicaría, porque pues ellos no van a poder ir a mi iglesia. No tiene sentido. ¿Qué es prioridad en su corazón? ¿Cristo es prioridad? Porque si Cristo es prioridad, el Evangelio también, las misiones igual, y que el reino de Dios sea expandido. Porque si Cristo es prioridad, para usted debería ser prioridad ayudar a que el reino de Dios sea expandido. ¿Qué es prioridad en su vida? ¿Y cómo está siendo partícipe para que el reino de Dios se expanda? Porque eso debería ser una constancia en nuestra vida. Pensar en el reino de Dios, expandir el reino de Dios, esa debe ser una constancia en nuestras vidas. Entender que dar es mejor que recibir y que dar a hombres de Dios, a un templo, para que el reino de Dios sea expandido, es mejor que cualquier otra cosa. ¿Sí entendemos eso? ¿Qué es prioridad en mi vida? ¿Cómo deseamos ser partícipes del cuerpo de Cristo y de la misión de Cristo? ¿Cómo deseamos hacerlo? ¿Nos cuesta? ¿Nos cuesta levantarnos tempranos a orar? ¿Nos cuesta? ¿Nos cuesta levantarnos a orar por nuestro pastor?